Aquí he dividido el trabajo por partes. Lo primero son los materiales que allí se señalan, una hoja de tamaño carta, el lápiz por supuesto, con buena punta, el borrador, sacapuntas, la regla de 30 centímetros, ojalá sea 30 centímetros, tijeras y un diseño donde vamos a anexar los rostros. Listo, yo todo esto lo paso en PDF y se los hago llegar con el maestro Andrés. Entonces lo primero que vamos a hacer, allí están señalados los pasos, es tomar la hoja y con la ayuda del lápiz se va a marcar los extremos, ¿no? Entonces vamos a contar de 1 centímetro. Es una hoja tamaño carta, ella da exactamente de abajo arriba, da exactamente la medida, si mal no recuerdo son como 29 centímetros. Y vamos a tomar la medida de izquierda a derecha, ¿listo? Entonces lo que hacemos es señalar los punticos que están allí. A continuación, pues allí he dejado como las distancias. A continuación, en el segundo paso, pues lo que hacemos es conectar las líneas horizontales uno a uno. No deben de sobrar puntos ni en lo horizontal ni en lo vertical. Líneas horizontales hasta llenar la hoja, como dice allí, y luego líneas verticales hasta formar la cuadrícula. En nuestro tercer paso, pues les voy a pasar una imagen que les anexo. A mí me dio en este caso 9 por 5 centímetros. Es posible que a la hora de imprimirlo le salga un poquito más grande, un poquito más pequeña. La idea es que la puedas meter allí en un angulito y tomar bien las medidas, porque estas medidas son las que vamos a proporcionar precisamente. Entonces, insisto, a mí me dio 9 centímetros de largo por 5 de alto. Pero si a ustedes les da un poquito más o un poquito menos, no hay problema. Lo importante es que tomen bien las medidas allí del espacio que él está ocupando. Hecho esto, entonces pues ya dejamos pegadita la imagen en un extremo de la cuadrícula, como aparecía aquí en esta imagen. Entonces queda en el extremo de la cuadrícula, y en el otro espacio es donde vamos a duplicar. Entonces, ¿cómo duplicamos esto? Aquí sería resolver el problema que estoy mostrando. Entonces dice, dentro de la misma hoja realiza la ampliación de la imagen al 200% teniendo en cuenta la relación dada por la siguiente regla de 3. Nosotros vimos, les alcancé a dar en la última clase porcentajes, pero no vimos nada más. Pues como ya hemos visto regla de 3, resulta que los porcentajes también se pueden aplicar a través de la regla de 3. Entonces esto es un ejemplo. Pero para aplicar regla de 3 a nuestra imagen lo vamos a hacer primero a lo largo y luego a lo alto o ancho. Entonces dice aquí el problema, si la imagen ocupa un espacio de 9 centímetros de largo y esto representa el 100%, ¿cuál es la relación equivalente al 200%? Entonces lo que hago es pues plantear la regla de 3 como ya sabemos. En el caso de la regla de 3 cuando estamos trabajando porcentajes, siempre va a ser directa. Y no olvidemos que una regla de 3 básicamente es resolver una proporción. Entonces lo que hago a continuación es resolver la proporción. Anulo los dos ceros de arriba, los dos ceros de abajo. Hallo la relación y la respuesta es 18 centímetros. Es decir, que la imagen que mide 9 centímetros debo de duplicarla a 18 centímetros. Aplico lo mismo con la parte que mide 5 centímetros. Entonces dice, si la imagen dada ocupa un espacio de 5 centímetros de ancho y esto representa el 100%, ¿cuál es la relación equivalente? Pues nuevamente es una relación de porcentajes. El porcentaje se duplica, luego la medida deberá duplicarse. Este es un problema muy sencillo que a ojo uno se da cuenta. Pero pues les quería mostrar que la regla de 3 se aplica aquí. Listo, entonces ahorita pasamos ya a hacer el trabajo del dibujo. Es decir, podemos combinar la matemática con el dibujo. Listo chicos, entonces vamos a hacer eso. Bueno chicos, ya cuando tenemos nuestra figura de este modo, entonces vamos a hacer la ampliación a partir de los resultados obtenidos en la regla de 3. Entonces lo que hacemos en principio es hacer un recuadrito. La medida de acá, 9 centímetros, se duplicó, o sea 18. Entonces trazamos 18 centímetros. ¿Listo? Y hacia arriba se duplicó 5 centímetros, se nos convirtió en 10. Entonces por aquí estaría 9 centímetros. Y ahora por acá esto se nos duplicó 10 centímetros. Entonces tomamos 10 centímetros y encerramos el cuadro que está allí. ¿Listo? Ese sería entonces ya el paso para comenzar a proporcionar nuestra imagen
a duplicarla al 200%. Ya tenemos este cuadro. ¿Listo? Bueno chicos, entonces aquí es donde la regla y el lápiz tienen una importancia real, porque lo que vamos a hacer es casi que calcar nuestras medidas, nuestra figura, pero para ello pues yo tengo que tomar unos puntos de referencia. Entonces quiero mostrarles algo. Si ustedes se fijan en este sector, está quedando todo un cuadro de distancia libre, ¿cierto? Pero recuerde que duplicamos al 200%. Quiere decir que si tengo uno acá, pues al 200% yo debo de dejar por fuera estos dos. Esto no lo voy a considerar. Listo. Este me sobra aquí, entonces su análogo al 200% si tengo un cuadro son 2. Quiero que nos fijemos en algo ahora. Voy a empezar a calcar desde acá. Entonces nos damos cuenta de que el segundo cuadro también está totalmente libre. Multiplico por 2, entonces quiere decir que yo este primero y este segundo también debo dejarlos libres. Listo, o sea que todo este sector no va a ser parte del dibujo. ¿Qué hago a continuación? Voy a empezar a trazar esta medida. Para trazar esta medida, entonces aquí ya viene el uso de la regla. Entonces yo cojo mi regla desde el límite, ¿cierto? Desde el límite de la línea, desde el límite de esta línea que está acá, yo voy a tomar la medida y resulta que esa medida es exactamente de 2 centímetros. Lo hago a lo largo y lo hago a lo ancho o viceversa. Entonces tengo la medida de aquí a acá, 2 centímetros. Y tomo la medida desde este punto hasta el límite inferior. Es decir, un punto por acá hasta este límite. Entonces esto me da, en mi regla me da 3 centímetros. Entonces yo ¿qué hago al pasar acá? Voy a duplicar esas medidas. Entonces de este punto a este punto, si aquí habían 3, ahora aquí deben de haber 6. Entonces los cuento. Desde cualquier punto de la regla cuento 6 centímetros. Entonces hago el punto por acá y desde el extremo, de este extremo hasta el punto, aquí habían 2, allá deben de haber 4. Listo, entonces contamos con la regla 4 centímetros y ahí nos quedó el primer punto. Bien, ya tengo este punto de aquí. Ahora voy a buscar este punto. Entonces, ¿qué hago? Mido nuevamente con la regla. Resulta que de allí, entre los dos, hay una distancia aproximada de 4 centímetros, 3,9 para ser exactos. Entonces tengo que duplicar esa medida. 3,9 por 2 sería... perdón, 3,9 no. 1 centímetro, casi 2 centímetros, 1,9 centímetros. O sea que el doble de 1,9, 1,9 por 2 sería 3,8. Entonces yo trazo esta medida así. Busco, esta medida sería 1,9 y el doble es 3,8. Más o menos esto vendría siendo por acá. Entonces ya tengo estos dos puntos de referencia que están allí. ¿Cuáles son? Este punto y este punto, ¿verdad? ¿Qué hago ahora? Busco otro punto de referencia. Entonces, fijémonos. Estamos con la muchacha. Si revisamos la distancia, la boca está por debajo de este sector, de esta línea, y la boca está exactamente como a 2 cuadros. Entonces, 1, 2 cuadros. ¿Qué hago yo? Pues lo duplico. 2 cuadros hacia arriba, pero también tengo que tener en cuenta que ella está de este cuadrito a este, hay uno solo, o sea que voy a contar aproximadamente 2 cuadros. Esa es una manera de medirlo. O la otra, si yo miro, me doy cuenta de que la señora está exactamente, la boca pasa exactamente por la mitad. Entonces yo voy a tener allí una línea de referencia. Si yo sabía que esta distancia es de 1,9, la mitad sería aproximadamente 9,5. O sea que busco la mitad entre... vuelvo y lo repito.
De aquí a este punto sería 1,9, si la mitad sería 0,95, pero como tengo que multiplicarlo por 2, eso me da nuevamente 1,9, o sea que yo busco por acá y esa mitad estaría más o menos acá. ¿Listo? ¿Y ahora qué hago? Entonces allí habría como otro puntico de referencia. Como yo sé que de aquí a acá hay 2 centímetros, pues esta distancia se va a duplicar. Estoy tomando de referencia desde el borde hasta este punto. Si de aquí a acá hay 2 centímetros, el doble deberían ser 4 centímetros. Es decir, que la boca estaría 1, 2, 3 y 4. Entonces, con base en este punto que ya tracé, tendría 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Ojo, esta medida no la estoy trazando desde este punto, la estoy midiendo desde este límite porque lo estoy contando desde este límite. Listo, o sea que ya tengo este punto de referencia. Sería la boca estaría debajo de este punto, la parte del cuello empezaría aquí y esta parte del cuello empezaría por acá. ¿Qué otro punto de referencia voy a tener allí? Pues vamos a ver. Bueno, tengo el mentón. Entonces este mentón será otro punto de referencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a medir desde el borde, es decir, desde donde empieza. Voy a poner la regla así para que empiece en 0. Y ahí exactamente estoy contando 1,2 centímetros. O sea que esa medida la voy a duplicar acá, desde el borde, ¿no? 1,2 centímetros sería multiplicado por 2, sería 2,4 y ya tengo allí estos punticos de referencia. Entonces, ¿qué tengo aquí? 2,4 estaría por acá. ¿Qué quiere decir esto? Que este mentón va a pasar por este punto. Este sector se va a abrir así y este sector del cuello va a empezar a abrir algo como así. Obviamente, pues yo en la medida en que voy haciendo el dibujo voy haciendo correcciones. ¿Hasta dónde? Entonces miremos la altura de este punto hasta este punto. ¿Cuánto nos da? Entonces nuevamente tomo la regla desde este punto con la curva. Desde este punto, espero lo estén viendo, desde aquí hasta acá aproximadamente hay 1,4. Quiere decir que esto debe subir aproximadamente el doble, o sea 2,8. Entonces sería 1,4, 1, 2, 2,8. Más o menos hasta por acá. Entonces este cuello debe de subir aproximadamente hasta este sector. Entonces aquí tengo esta parte del cuello y por el otro lado pues hago lo mismo, ¿cierto? Entonces hago lo mismo, tomo esta medida, estoy midiendo el cuello, es decir, de este punto a este punto, ahí también, en este caso hay 1,5, o sea que serían 3 centímetros. Entonces de aquí a acá yo voy a contar 3 centímetros. Quiere decir que el cuello de la muchacha aproximadamente subirá como por acá. Con esos dos puntos de referencia, entonces yo ya puedo ir trazando esto, porque miren que este sector, esta parte y esta parte van a pasar exactamente por acá y por acá. Entonces vamos a ir haciéndolo. Entonces lo voy trazando. Obviamente después viene uno a pulirlo, pero por ahora vamos a trazar esa partecita. Ya vamos a medir cuánto va a ser ese recorrido. De aquí, usando la boca, podemos trazar la boca también incluso. Entonces la boca está ocupando más o menos la mitad. Desde el centro, miren, desde el centro del punto que señalamos, la boca está aproximadamente a 4 centímetros. Quiere decir que la boca más o menos me va a ocupar 8 centímetros. O sea que debería ir como por acá. ¿Cierto? Estoy midiendo. Desde el centro hasta la derecha son aproximadamente 4 centímetros.
y desde el centro hacia la izquierda también son aproximadamente 4 centímetros, es decir que quien hizo este dibujo lo hizo en parte muy simétrico, que hay un concepto de simetría metido allí, perdón, 0,4, entonces lo duplico, sería 0,8. Entonces busco aquí en la regla, insisto, la importancia del uso de la regla y la precisión. Matemáticas, esto es muy importante, la precisión. Entonces ya aquí abajo pues voy haciendo la figura. La boca más o menos tiene como esta formita, sube y luego, bueno, me quedó un poquito chueca allí, estos son detallitos. La boca más o menos debe subir y baja por acá, sube, baja por acá. Obviamente estos detalles uno ya los va puliendo después. Lo importante es como tener la forma inicial de la boca. Hay chicos que pues son más talentosos con el dibujo, y por aquí entre ellas dos pues se nos va a abrir como otro pedazo. Listo. Bueno, por ahora vamos hasta allí. Espero que hasta allí vayamos sin ninguna dificultad. Listo. Ya vamos a señalar los otros pedazos entonces. Bueno, voy a continuar. Esta última partecita lo hago así como lento, ya luego pongo la cámara rápida. Entonces en este punto pues ya tenemos como la base del cuello y un poquito el mentón y la boca. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a revisar la distancia que hay de este punto a este punto. Entonces me doy cuenta, pues sin necesidad de usar la regla, aquí hay 2 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que desde este punto, aquí sí me ubico con la regla, con los puntos que ya tengo señalados, que desde aquí hasta acá, si abajo hay 2, aquí tengo que marcar 4 centímetros. Entonces, por este punto va a pasar esta partecita que está acá. Listo. Y ya vamos a hacer este trazo. Ahora aquí nos damos cuenta que de aquí a este punto en distancia hay en total 1 centímetro, ¿sí? De este punto hasta el extremo, que es donde está llegando, hay 1 centímetro, y de este punto hasta el extremo donde está llegando este pedazo de la cara también hay 1 centímetro, es decir, están recorriendo en total un cuadrito. Entonces pero aquí es fácil por lo que está por toda la mitad del cuadro. Aquí sí ya nos toca medir, entonces volvamos a tomar la medida, da 1 centímetro, ¿cierto? Entonces aquí lo tenemos que prolongar 2 centímetros porque es el doble, o sea que sería desde acá 2 centímetros. Entonces más o menos prolongo por acá, y de aquí hasta acá también serían 2 centímetros, o sea que hago como una especie de línea imaginaria ahí medio trazadita. Ahorita la borramos porque ese mentón va a llegar hasta ahí. Listo. Y ese mentón está más o menos, ya vamos a trazar la nariz. Entonces aquí creo que para terminar esta parte y hacer toda esta figura redondeada que representa la cara, entonces vamos a trazar la nariz. Miremos cómo está la nariz. La nariz está exactamente a 2 centímetros, o sea que nuestra nariz va a estar al doble, a 4 centímetros. No importa desde qué número de la regla lo tome, ¿sí? Por ejemplo, aquí estoy arrancando en 5. Lo importante es que cuente el doble. 1, 2, 3, 4 centímetros. Y en este punto va a estar la nariz. Entonces, esto vendría más o menos como así. Y llega por acá. Por acá hay otro. Como les dije, en principio uno va haciendo como la forma, luego viene y la pule. Esa nariz me está quedando horrible, pero pues luego la vamos a pulir. No es fácil a veces hacer las narices, pero ya vemos que necesito como por ahora ese punto de referencia. Por aquí, y esto va a subir acá y este va a subir.
un poco acá. Listo, al final la vamos a pulir. Pero hice la nariz porque resulta que la cara va a terminar más o menos por este sector. Listo, o sea que aquí yo ya puedo hacer esta prolongación, mire. Esta prolongación llegaría hasta acá y esta prolongación llegaría hasta acá, y ahí le voy dando forma a la cara. Y pues ya hice este punto de referencia. Entonces yo sé que el cabello va a ir un poco como acostado. Aquí va a haber un quiebre. Entonces pues ya lo que queda aquí es como trazar un poco esa forma, ¿cierto? Entonces pues ahí suavecito yo voy haciendo como los trazos, y me doy cuenta de que en este punto ya sube un poquito más y ya vamos como llegando a lo que sería la forma. Entonces esto me quedó un poco acostado. Entonces ya aquí lo que hacemos es pulir un poco, pues tenemos que borrar. Entonces quedó muy acostado. Entonces aquí vamos puliendo. Y digamos que allí va a ir mejorando un poco como el corte. Listo, en la medida en que yo vaya trazando más puntos de referencia, pues la figura va a ir quedando cada vez más parecida. No nos va a quedar exactamente igual, bueno, puede que a alguien le quede exactamente igual, pero estamos tratando de que nos quede lo más parecido posible. Listo. ¿A partir de qué? A partir de esos puntos de referencia que estamos usando, porque la chica el corte le va a llegar como por acá. Listo, entonces nos damos cuenta que en este punto aquí va a haber una salidita. Entonces medimos en la diagonal. Esto mide 1, 2, 3 centímetros. Quiere decir que por aquí va a haber aproximadamente, venga, aquí listo, la medida en pulgadas, creo, 4 centímetros. Entonces esto lo vamos a duplicar desde acá. Serían 8 centímetros. O sea que más o menos aquí vamos a tener esta linecita, que es esta que está aquí. Bueno, yo la hice un poco acostada, creo que es más paradita, más por acá. Esto se va a pulir luego, entonces serían aquí más o menos los 8 centímetros. Y bueno, ahí ya tengo como esos puntos de referencia. ¿Qué puntos de referencia me falta ubicar? ¿Dónde están los ojos? ¿Cierto? ¿Dónde van a quedar las cejas? Y ya hacer estos otros punticos. Entonces pues eso es lo que queda. Yo ya de aquí voy a poner la cámara rápida para mostrar unos elementos, y al final pues ustedes verán la figura. Listo, entonces voy a poner la cámara rápida. Bueno chicos, como pueden ver, aquí quedaría el rostro de la señora. Ya está listo. Entonces ya solo resta que ustedes pues lo pulan allí y arreglen un poquito las facciones, pero miren que solo con ayuda de las proporciones, la regla y el lápiz, hicimos la figura de nuestra querida amiga que se ha prestado como modelo. Ahora vamos a hacer el dibujo del caballero. Entonces volvemos acá y tomamos las medidas. Desde el punto, desde el extremo
donde termina el cuello de la chica, acá, vamos a medir cuánto hay de distancia desde este punto a este punto. Vemos que hay 2 centímetros, por lo tanto 2 centímetros en el primer punto y 4,1 en el segundo, o sea que vamos a duplicar esas medidas. Entonces sería en este caso 4 centímetros y en este caso 8,2 centímetros. Entonces lo traigo acá. Me fijo de que la regla quede totalmente paralela a esta superficie. Entonces la primera medida la duplicamos por 4 aquí y la segunda por 8,2 estaría por acá. ¿Listo? Entonces miren que es más o menos proporcional la distancia del cuello aquí, de este punto a este punto, como de este punto a este punto. Listo. Nuevamente la boca de nuestro personaje está pasando por el medio. Entonces lo que yo hago aquí ahora es tomar las medidas, ¿cierto? Entonces aquí este tiene 2,1. Esa sería la distancia. La distancia que hay de aquí a acá es 4,2, o sea que esto está a 2,1. Entonces nuevamente miren, aquí tenemos 4,2, entonces en 2,1 pongo mi punto de referencia y si quieren puedo trazar de una vez la línea aquí directa. Me fijo que esta línea quede totalmente paralela al cuadro y voy a trazar una línea aquí totalmente suavecita. ¿Listo? Como para dar aquí la simetría. Entonces esa línea ahí pues se ve un poco y nuevamente tomo la medida de la cumbamba de nuestro personaje, del mentón. Entonces va de aquí a este punto, vamos a ver, tiene 1 centímetro pasadito, entonces tiene exactamente 1,1 centímetros. Esto lo estoy midiendo desde este extremo nuevamente, entonces desde el extremo voy a medir. Si aquí era 1,1, el doble sería 2,2. Entonces seguimos la línea que tracé hace un momento y mido 1, 2,2, o sea que su mentón aproximadamente va a pasar por este punto. Listo. Y voy a trazar aquí la boca, pasará por este punto, ¿cierto? Entonces voy a tomar las medidas que hay acá. Su boca, desde el extremo del cuello al otro extremo, pasando por la mitad de la boca, mide 1,7 centímetros. Entonces pues duplico el valor, 1,7 por 2 sería 3,4. Entonces lo voy a tener por aquí, 3,4 centímetros. Y ahora necesito saber a qué altura va a estar esto. Entonces la boca está exactamente desde la base, muevo la regla, entonces 0. La boca está exactamente a 1,6,7 también, entonces 1,7. Voy a medir aquí, 1,7 por 2 sería 3,4. Entonces más o menos por aquí estaría la boca. Marco el punto allí y esta referencia que tenía de 3,4 centímetros porque hasta allí va a llegar el cuello. Entonces 3,4, la mitad sería 1,7. Entonces pongo mi regla allí, tratando de que te quede totalmente horizontal. Entonces trazo una línea aquí muy sutil y llegamos a 3,4. ¿Para qué he hecho eso? Pues resulta que más o menos a partir de este punto de referencia y este punto de referencia y voy a trazar lo que sería el cuello del joven. Entonces venimos de aquí, voy llevando la línea. Aquí el cambiecito es un poquito más brusco, de pronto toca hacer un ajuste allí. Aquí el cambiecito también es brusco.
Listo. Entonces por aquí estaría su mentón. Pues el mentón estaría pasando por este sector. Entonces viene un poquito como cuadradito. Vamos a ver que esta parte es casi lineal, entonces esto mide mide 0,7, o sea que más o menos sería 1,4. Entonces la mitad en el punto sería 0,7, ¿cierto? 0,7, o sea que vendría más o menos por acá, y a 1,4 sería como por acá. O sea que esta partecita del mentón es un poquito larguita en el caso de nuestro amigo. Entonces más o menos como aquí, y aquí hay un cambiecito, creo que viene un poco más hacia afuera. Bueno, como les dije, esto lo vamos ajustando en la medida de que vamos haciendo el dibujo. También el muchacho viene ahí. Más adelante entonces entramos a pulir. Listo. Entonces espero que aquí la idea esté. Voy a seguir ya los otros pasos, pero voy a acelerar el video. Así quedaría. Pues hemos aplicado entonces la parte teórica de lo que son las proporciones y la regla de 3, y pues ya queda a través del dibujo. Aquí queda el diseño. Esta era una manera de calcar, tal vez cuando no había fotocopiadora ni este tipo de herramientas que tenemos hoy en día. Espero que hayan disfrutado el proceso y que hayan aprendido. ¿Listo?